Muy buenos días, fieles seguidores, bienvenidos a la Radio Misionera en este inicio de año 2024. De todo corazón les deseo a todos ustedes un feliz y bendecido año. Nos disponemos a poder escuchar y recibir la palabra de Dios, que quisiéramos compartir esta reflexión con cada uno de ustedes, llegando a las puertas de sus casas y a sus corazones. Hoy, en este martes 16 de enero, reflexionaremos el Evangelio de Marcos, del capítulo 2, versículos del 23 al 28. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Mis queridos fieles seguidores, hoy en este día hemos escuchado uno de los temas centrales que es muy importante para la práctica de la religión judía y que se extiende también a la práctica nuestra del cristianismo. Y es sobre el tema de la observancia del sábado, del séptimo día. Aquel día que para los judíos estaba destinado particularmente para dedicar su día, centrarse en la existencia y en la presencia amorosa de Dios en toda la creación. Por lo tanto, ellos añadían diferentes observancias como dejar a un lado el trabajo, cualquier práctica de trabajo, para poderlo destinar en un momento de adoración y presencia de Dios. Esta misma práctica, como les decía, se extiende también al cristianismo y que ahora lo tenemos nosotros en el domingo. Esta práctica llega a suceder, a extenderse, sobre todo cuando en el tiempo en que Constantino en Roma se convirtió al cristianismo, se extiende para toda la cristiandad que ese día del Señor, ese día que se le dedica para el Señor, es en el día justo de la resurrección de Cristo, que es el domingo. Pero en esencia es básicamente lo mismo: dejar un día particular para centrar nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra existencia, nuestro ser con la presencia de Dios. Y de ahí que, por ejemplo, nosotros también ahora como católicos sabemos que el domingo es algo que es destinado a lo que incluso muchas familias pueden decir, el dedicarlo para poder a ir a escuchar su palabra en la Eucaristía. Llega a suceder, y eso lo vemos en nuestro entorno, como muchas veces esta misma práctica ha perdido ya su valor. Quizá familias enteras en donde incluso el domingo no es un domingo que le puedan dedicar un tiempo, un momento, por ejemplo, para ir a misa, sino dedicarlos a otro tipo de entretenimientos y otros tipos de intereses. Gente que incluso ya no tiene esa práctica en sí mismo como un valor. O poder llegar al otro extremo, en que también vemos en nuestra sociedad incluso gente que puede practicar por obligatoriedad el ir a misa, pero tomarlo simplemente como una obligación. Ambos casos en sí mismo es vacío. Hoy en el Evangelio que hemos escuchado, justamente la afirmación que hace Jesús
el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Qué significa eso? Lo que quiere resaltar aquí Jesús mismo es que nosotros podamos recobrar nuevamente el sentido fundamental de que esta práctica devocional, esta práctica del domingo, el sábado, poderlo entender y vivirlo desde su principio fundamental. Entender que ese día se ha hecho para nosotros y no nosotros para Él. Es decir, que últimamente el beneficio de esta práctica es destinado hacia nosotros. Nosotros somos los principales beneficiarios de guardar ese momento en la presencia de Dios después de toda esta actividad de la semana frenética que muchas veces nosotros tenemos. Qué tan importante es enriquecernos, beneficiarnos. Y ese es el principio de esta ley, de esta observancia, que no es hacerle ni el favor a Dios, ni mucho menos hacerle un beneficio a Él, que por supuesto Él no lo necesita, sino es entender que el beneficio recae para nosotros. El sábado se hizo para el hombre. Y bueno, ¿cuáles son esos beneficios? Y esto lo vamos a retomar desde el significado del sábado, que en principio yo podría resumirlo en tres aspectos. El primero es que sea el momento y el día en que nosotros podamos reconocer a Dios como nuestro creador. Es decir, qué tan importante es ser agradecido en la vida. Qué tan importante es recoger de la semana lo que hemos hecho, lo que hemos trabajado, lo que hemos laborado, todo lo que hemos nosotros realizado. Tener ese momento de decir gracias. Gracias porque el origen de todo bien es Dios mismo. Y qué tan importante es guardar precisamente el sábado, que para nosotros es el domingo, guardar ese momento de tiempo de gratitud, un tiempo de reconocimiento que todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, todo lo que yo hago, tiene un origen y el origen es el Creador mismo. Y hay que estar agradecidos. Un corazón agradecido es un corazón bendecido. Y es sobre todo reconocer el origen que es Dios y no ponerme yo en el centro como si yo fuera el origen de todos mis proyectos, de todo lo que yo realicé por mi propio esfuerzo y mi propio ideal. No, el origen de todo es Dios. Y al reconocer que de todo viene de Dios, que todo viene de Dios, es de alguna manera vivir en constante agradecimiento, en una vida de gratitud. El segundo aspecto de la importancia es santificar ese día. Así como, como Dios mismo después de su trabajo de la creación, Él dice, que dicen las escrituras en el libro del Génesis, capítulo 2, Dios descansó y bendijo ese día. Bendecir, santificar, es desear el bien. Es decir, fundamentalmente, bendecir y santificar es un acto de amor. ¿Y qué tan importante es esto? Porque justamente cuando nosotros dedicamos un momento para reconocer que todo lo que hago, todo lo que realizo, debe de estar en función para santificar, es decir, para bendecir. ¿Y qué es bendecir? Es desear el bien al otro por lo que es. Y eso se expresa en la vida cotidiana. Cuando yo busco el momento y el tiempo para santificar y bendecir ese día, es poder transformar que todas mis acciones puedan orientarse en un sentido de desear el bien hacia el otro. Tal como Dios, al bendecir y santificar ese día, nos llena Él
de sus beneficios, porque eso Él lo quiere, eso Él lo desea. Bendecirnos, santificarnos. Y de ahí es que donde nace el compromiso social hacia el otro, hacia el más necesitado. Fíjense qué interesante que en el Evangelio de hoy pone el ejemplo, tomando las escrituras de cuando David entra en el templo y toma de los panes sagrados que solamente los sacerdotes podían comer para dárselo a sus compañeros y él mismo comer, que estaban padeciendo de hambre. Es un compromiso social, es tomar de lo sagrado para compartirlo a los demás. Ese es el sentido del domingo. Al momento en que yo me encuentro con Dios y le dedico un tiempo a Él y reconozco que todo bien viene de Él, de la misma manera, yo en gratuidad haré el bien y santificaré a todos los que me rodean, deseándoles el bien, comprometiéndome con ellos, deseándoles la bendición y compartiendo ese pan bendecido hacia los demás. Un compromiso social. Y el tercer aspecto es del domingo, del sábado, es es adorar, adorar. Papa Benedicto XVI dice que adorar significa estar de boca en boca con Dios, respirar su aliento y que Él reciba mi aliento. Estar de boca en boca con Dios significa que oriento y reoriento mi futuro, mi perspectiva, no de acuerdo a mi voluntad, sino de acuerdo al plan que Dios quiera para mí. Es preocupar, es poner mi vida y disponer mi vida a la voluntad de Dios. Que mis caminos sean sus caminos. Eso es adoración. Reconocer que su voluntad está por encima de todo. Y es que qué tan importante es guardar en un día, el domingo, día del Señor, en lo que refiere al sábado, para poder adorar. Es decir, no solamente estar agradecido por lo que ya sucedió, sino ahora en perspectiva orientar para que mi vida siga siendo respuesta a la voluntad de Dios y no de acuerdo a la mía. Mis queridos hermanos, hay que recobrar nuevamente ese sentido y transmitir ese mensaje a los demás de la importancia del día del Señor, que para nosotros cristianos es el domingo. Vamos a estar reconociendo, agradecidos del Señor, que es origen de todo lo que tenemos, agradecidos. Y segundo lugar, comprometidos con el otro, bendiciendo y santificando. Y en tercer lugar, adorar, que todo mi futuro sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima de Guadalupe que a través de su intercesión, ella que sin lugar a duda destinó su ser para Dios, de la misma manera destinemos nuestro ser para Dios. Madre Santísima de Guadalupe, te damos gracias por este nuevo inicio de año. Madre Santísima de Guadalupe, ayúdanos por tu intercesión a de la misma manera como tú lo hiciste, a adorar a Dios, a bendecir a Dios, santificar a todos nuestros hermanos con nuestras acciones y estar siempre con un corazón agradecido por todo el bien que recibimos solo de Dios. María Santísima de Guadalupe, ruega por nosotros. Que Dios los bendiga.